Muchísimas gracias, padre Gil, por esta introducción. Mi mayor respeto a don Carlos. Nunca he estado tan cerca de él y estoy absolutamente sobrecogida. Bueno, buenos días a todos. También, en primer lugar, mi agradecimiento, bueno, no sé si agradecimiento o luego hablaremos, al padre Larrú y a los organizadores de esta reunión por contar conmigo en estas jornadas. Hablar ante un auditorio compuesto por personas que dedican su vida. A ver, ¿me pones la primera? Bueno, hablar ante un auditorio compuesto por personas que dedican sus vidas a vivir acompañando el sufrimiento del ser humano me impresiona y desde luego me sobrecoge. Se me ha pedido un testimonio, relatar mi experiencia ante el sufrimiento y la muerte en el niño y adolescente con cáncer. Y lo haré en forma de contestación a las dos preguntas que la gente que no me conoce suele hacerme y las que me imagino me harían ustedes también, para terminar con una tercera pregunta que yo me hago a mí misma. Estas preguntas son: la primera y la más típica cuando estoy en una cena o cuando estoy en un sitio que no es como mi lugar habitual, ¿no? ¿Cómo puedes dedicarte a esto? Y esto entrecomillado. Es decir, a tratar a niños y adolescentes con cáncer. La segunda, ¿cómo viven los padres la enfermedad de sus hijos? ¿Cómo pueden seguir viviendo si el niño muere? Y la tercera, la que me hago yo y que ha venido muy en relación con la preparación de esta charla, es cómo vivo yo el sufrimiento del niño, su curación y su muerte, o su muerte. Bueno, ¿cómo puedes dedicarte a esto? Soy médico porque a los 8 años me pidieron en casa que diera un biberón a mi hermana pequeña, recién nacida. En lugar de sentir ese instinto de protección maternal que cualquiera imagina ante esta situación, mi reacción fue de miedo a que se atragantara, a que la pasara algo. Sofía es la número 12 de mis 11 hermanos y yo soy la 8. Los 4 mayores psiquiatras como mi padre, la 5ª psicóloga y el 9º neuroradiólogo. Cuando le dije a mi padre que quería ser médico, se llevó las manos a la cabeza. Me desaconsejó que emprendiera ese camino, esa carrera, y me contó todas las bondades de ser farmacéutica, porque en aquel momento tenía una clínica y le hacía falta una farmacéutica. En fin, no lo consiguió. Como tampoco consiguió que me dedicara a la psiquiatría, ni siquiera a la infantil, puesto que me especialicé en pediatría. Durante la carrera conocí en la planta de pediatría una niña que se llamaba Almudena, de 8 años, que siempre estaba ingresada. Tenía leucemia. Traté de hacer por ella lo que entonces estaba en mi mano, acompañarla. Un residente que estaba viendo esta relación me aconsejó que no siguiera por ahí porque iba a sufrir mucho. Le contesté: no me gustaría ser esta niña ni sus padres y tener un médico como tú. Él aún se acuerda de estas palabras. Ahí creo que nació mi vocación específica de oncóloga pediátrica. No desde el sentimiento, sino desde el interés científico de conocer una enfermedad que podía acabar con la vida de una niña, como así fue poco después. Requirió y requiere mucho estudio, pero he vivido en los más de 40 años de formación y trabajo la progresión en el aumento de la supervivencia por cáncer en el niño, desde un 50% cuando empecé a más de un 80% en la actualidad. Esto no lo viven todos estos médicos que sacan el MIR en el número 1 y 2 y se dedican a la dermatología, con todos mis respetos, pero no ven esto que yo he vivido, ¿no? Ante este índice de curación son dos los objetivos que me planteo cada día: que aquellos niños y adolescentes que vayan a curarse lleguen a ser adultos sanos y que los que no nos ayuden a mantener a sus familias vivas, entre comillas, tras su partida física de este mundo. Lo habitual es que el comentario ante estas afirmaciones sea: ¿qué alegría tendrás cada vez que se cura un niño, no? Por supuesto que sí, pero con los años mi alegría crece cuando presencio que una familia, un padre, una madre, unos hermanos se han curado tras la muerte de un niño. Pero esto lo dejo para más adelante. Mi trabajo consiste en diagnosticar el cáncer en el niño, su diagnóstico concreto, grado de extensión y estudiar cuál es el mejor tratamiento conocido en la actualidad para él. Esto implica horas de estudio, cada caso en particular, actualizar la información que existe para diseñar su tratamiento. La parte más técnica de la enfermedad es quizá para ustedes la menos interesante, pero vaya por delante, que de nada sirve al enfermo
ser un médico muy humano y cariñoso si no está bien formado, no estudia y no actualiza sus conocimientos. Adultos sanos curados de un cáncer en la infancia. El objetivo de la oncología pediátrica es, pues, no solo curar el cáncer, sino lograr que el niño llegue a ser un adulto sano desde el punto de vista físico, psíquico, social y espiritual. Por ello es importante convencer a los padres y al propio niño o adolescente que deben intentar integrar la enfermedad en su vida normal. Y por supuesto sé que estoy hablando del sufrimiento desde el momento en que los padres y el niño entran en el hospital. Es decir, continuar su escolarización, educación, relaciones sociales. Por eso en la unidad de oncología pediátrica del hospital en el que trabajo, HM Montepríncipe, contamos con un colegio que atiende a todos los niños y adolescentes a lo largo de su enfermedad, desde el diagnóstico hasta el final del tratamiento, y que no pueden asistir a su colegio cuando están inmunodeprimidos. Los atendemos hasta que termina el tratamiento o cuando no pueden asistir al colegio, como he dicho, y hasta la muerte en aquellos niños que no van a curarse. Y aquí vais viendo fotografías de niños en todas las edades, desde primaria hasta los adolescentes, que están un poco cubiertos con la cortinilla, ¿no? Junto a la formación escolar, según el currículum establecido, trabajamos con mucho tesón en aportar cultura a sus vidas mediante múltiples actividades relacionadas con el arte, y aquí los tenéis en el Museo del Prado, apasionados ante el niño con el pajarito de Murillo, y con la música. Tenemos un músico trabajando con nosotros. Y también, y desde luego también mantenemos las clases de educación física y deporte. Aquí los tenéis, pues con sus bombas, con su quimio, pero haciendo educación física. También tenemos incluida la clase de religión. Clase de religión, o sea, hay un sacerdote que está con nosotros en la unidad, que conoce a los niños desde el diagnóstico, luego pues, me podrán preguntar sobre cuál es su labor en la unidad, pero desde luego es el jefe, yo lo presento siempre como el jefe de la unidad, y es una presencia en todo este ambiente hospitalario, desde el momento del diagnóstico hasta la curación del niño o hasta su muerte, en un país en el que efectivamente ha habido una evolución. Así como ha habido una evolución en la curación de los niños, también ha habido una evolución sociológica en lo que a la práctica de una religión se refiere, ¿no? O sea, yo tengo muchos enfermos que no están bautizados, padres que no están casados, niños que no han hecho la primera comunión. En todo ese ambiente nos movemos y hay un sacerdote que la mayoría de las veces es como rechazado o expulsado de la habitación. Estamos hablando de niños enfermos, no de adultos, que es completamente diferente, porque aquí son los padres los que marcan el paso, ¿no? Bueno, retomando el tema de cómo se va desarrollando el día a día en el hospital y pretendiendo meterles en el bolsillo de mi bata, además el colegio dedica un tiempo a la escuela de padres con charlas de formación cultural, coloquios, etc. Celebramos el fin de tratamiento porque el cáncer en el niño se cura, he dicho, y se cura en 80% de los casos, y curado es curado, y es importante que lo sepan. Ponemos un sello de curado 5 o 10 años después, según la enfermedad, y cuando vuelven de visita al cabo de los años, muchas veces ya profesionales y padres, comprobamos que es posible nuestro objetivo de no limitarnos a la curación física de la enfermedad. Creo que el secreto para lograr este objetivo es comprender que nuestros enfermos quieren ser tratados como sus compañeros sanos y tener la oportunidad de continuar su vida sin sacarles de su entorno, convertirles en especiales o en superhéroes. Cuando uno entra en internet y pone niños con cáncer, veréis que están todos los superhéroes y toda la parafernalia que se organiza alrededor de estos enfermos. Esto no es bueno para ellos, porque una vez terminado el tratamiento, recuperado su aspecto físico y demás, dejan de ser encumbrados y su adaptación a la vida de la que fueron apartados es mucho más difícil. Para todo esto, el equipo de profesionales que trabaja en la unidad incluye médicos, enfermeras, un fisioterapeuta, 4 profesores, un musicoterapeuta y más de 35 voluntarios y, por supuesto, como he dicho antes, un sacerdote. Contestando a la pregunta de forma muy directa de por qué me dedico a esto, la respuesta es porque nací para ello. Es una vocación, es una misión en la que busco y acompaño a buscar la belleza con mayúsculas que hay en el sufrimiento.
La segunda pregunta era, ¿cómo viven los padres la enfermedad de sus hijos? ¿Cómo pueden seguir viviendo si el niño muere? Bueno, pues todo comienza en esta diapositiva, en el día del diagnóstico, cuando todo parece que se derrumba. Los padres vienen sabiendo que algo importante le sucede al niño y nosotros tenemos que dar respuesta a su inquietud con rapidez. El cáncer en el niño muchas veces se presenta con síntomas muy inespecíficos, con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor óseo, con cansancio, con pérdida de peso, con cambios en el carácter o en el rendimiento escolar. En ocasiones acuden a su pediatra o urgencias por un motivo banal, por una otitis o algo así, y el médico al tocarles la tripa pues encuentra un tumor en el abdomen. O incluso los padres los traen porque ellos mismos los notaron una masa en la tripa al secarles con la toalla después del baño. A donde quiero llevar con toda esta explicación es que muchas veces el diagnóstico les coge por sorpresa, dando un vuelco a sus vidas. Tras la incredulidad, esto no me está pasando a mí, llega el miedo a lo que vendrá y algo que todos dicen, que es me cambiaría por él. En este primer momento es muy importante que la información, la explicación que damos sobre la enfermedad y su tratamiento, tanto a los padres como al niño, sea clara y realista. Utilizamos dibujos y sobre todo el tiempo que necesitan para comprender lo que está sucediendo. Aquí tenéis el dibujo que le hicimos a un niño que tenía un osteosarcoma, veis el tumor en el hueso, en las medicinas que íbamos a darle y por qué se las damos, ¿no? La explicación más teórica sobre la enfermedad y su tratamiento va discurriendo a lo largo de la conversación hacia el cómo integrar la enfermedad en la vida normal del niño. La conclusión es que solo apostando por la vida, apostando por su futuro, no solo desde el punto de vista médico, sino también por su educación y su desarrollo como persona, esto es posible. El niño al cole y uno de sus padres a trabajar. La necesidad de que uno de los padres esté siempre con el niño en los periodos en que no puede acudir a su colegio nos llevó a trabajar en un largo proyecto de más de 10 años de duración para conseguir una baja laboral concreta para esta situación, con un equipo de sociólogos, de médicos, de psicólogos, de abogados y de asociaciones de conciliación laboral. Esto terminó plasmándose en España en un Real Decreto en el 2011 como una prestación sanitaria para el cuidado del niño y adolescente con cáncer u otra enfermedad grave. Hoy en día la tienen como 3.000 familias al año en España. Luego, por supuesto, cuando el niño se cura la dejan de tener y es única en los países de nuestro entorno. Terminamos la conversación del día del diagnóstico comentando cómo el niño o el adulto ante una enfermedad grave tiene miedo a 3 cosas. La primera es el dolor. En ocasiones lo vienen experimentando desde el inicio de los síntomas y en otras lo sufren al ser sometidos a múltiples pruebas diagnósticas, como hemos visto en tus diapos. Por eso tratamos el dolor desde el inicio. Les ponemos un dispositivo subcutáneo, el Portacat, que nos permite hacer analíticas, dar fármacos, transfusiones, etc. Y recurrimos a la anestesia para procedimientos dolorosos como pueden ser estudios de médula ósea, biopsia, el tumor, administración de quimio, lo que sea. Y aquí veis, por ejemplo, un niño con una leucemia al que se le ha sometido a punciones lumbares repetidamente, siempre con sedación por parte del anestesio. Y como esta vez está dormida, agarrándola con su manita la mano del anestesista, para que veáis cómo el niño acaba confiando en nosotros, ¿no? El segundo es el miedo a estar solos. Por eso los padres acompañan en todo momento a su hijo, excepto los momentos en que está anestesiado, ya sea en el quirófano o en la sala de procedimientos de la unidad. En cualquier caso, el niño se duerme en brazos de sus padres y es despertado también en brazos de su madre. Pueden recibir las visitas de sus hermanos, de sus abuelos y de sus amigos durante todo el ingreso. Aquí tenéis una familia, es como familia feliz con perro, como son las familias hoy en día en España, ¿no? O aquí tenéis una niña de la semana pasada que está rodeada, estas fotos de hace unos días, rodeada de familias y de primos, de amigos y demás. ¿Cómo he hecho para atrás? Bueno, una de las cosas que siempre me han preocupado y que aún no hemos sabido resolver es cómo cambiar la mirada de la sociedad, del entorno del niño, del colegio, para que no se les mire de forma diferente. El niño no quiere dar pena, ni se da pena. Y la mejor manera de afrontar la enfermedad es siempre desde la realidad, tal cual es, no desde donde nos gustaría que fuera. Pero lo cierto es que los niños cuando van a un centro comercial o cuando van a la puerta del cole a recoger a sus hermanos, son mirados de forma diferente. El tercer miedo cuando estás enfermo es el no querer ser una carga.
Cuando enfermamos, niños y adultos nos convertimos en una carga para las personas de nuestro entorno más cercano. Sus vidas tienen que adaptarse a la nueva situación de exigencia en el cuidado del enfermo. Cuando la carga se vive como una imposición, pesa mucho. Y a veces es así como se vive. Cuando se vive desde el cariño, desde comprender qué significa en verdad ser padres, la carga pesa menos. Esta es una fotografía que me han permitido poner los padres de un niño que murió pocos días después. El niño enfermo espontáneamente protege a sus padres del dolor cuando se le deja continuar siendo un niño y no una enfermedad. Los médicos, aunque no lo crean, no lo curamos todo. Siempre nos dicen, ¿cómo es posible que en el siglo XXI un niño muera de un cáncer? ¿No? Y eso es una de las cosas que nos preguntan. Cuando llega al final, cuando la enfermedad no puede curarse. Pero en ese momento el niño y sus padres comprenden que el dolor será tratado, que no estarán solos y que desde luego no son una carga, porque su familia y amigos han aprendido de ellos la sabiduría de vivir en la enfermedad. Esto viene a decir algo importantísimo, que es que los cuidados paliativos comienzan en el día del diagnóstico en aquellos niños que sabemos que no pueden curarse, según conocimientos médicos. ¿Vale? No es hasta aquí la enfermedad y ahora entra el cura. Eso no debe ser así. O entran los paliativos, ¿no? Hasta el final, el niño o el adolescente continúa estudiando, haciendo sus deberes y poco a poco dejando un legado que sus padres irán descubriendo tras su partida. A lo largo de la enfermedad, por supuesto, he dicho que el sacerdote está incorporado desde el primer momento, ¿no? Hace más de 20 años formamos un grupo de padres de niños que murieron por enfermedad o accidentes tanto de nuestro hospital como de otros hospitales. Nos reunimos cada 15 días, tanto de forma presencial o online, como se empezó a hacer desde la pandemia. No es un grupo de duelo al uso, no hay un psicólogo. Por eso he contado mis antecedentes familiares. Tras cada reunión, uno de los asistentes escribe una reflexión que comparte con el resto del grupo. Además de los padres que quieran acudir, hay médicos y hay 2 sacerdotes. Verduritas es su nombre y esta es su definición. Aquí tenéis otra de las imágenes. Sabéis que la tortuga es un símbolo de eternidad, ¿no? Bueno, Verduritas nació de la necesidad de dar respuesta a las preguntas que los padres de niños que mueren se plantean. Preguntas que salen de la razón, que brotan del corazón. Verduritas es caminar juntos, padres, médicos y sacerdotes, un camino en el que la esperanza, más allá de la muerte, se hace experiencia. Saber que el niño o el adolescente que murió está bien es un primer paso. Aprender a vivir con él de una forma nueva es también otro paso. Aceptar sin resignarse, renunciar a los pensamientos que conducen a la amargura y aprender a caminar por esta nueva vida con esperanza constituyen el día a día de los padres, los pasos de su nueva vida. Cada uno desde su fe, hecha experiencia en el dolor, crecida o derrumbada, levanta la mirada hacia Dios en busca de su hijo. Los padres hallan consuelo y consuelan, y poco a poco emprenden el vuelo hacia sus quehaceres con otra mirada, con otro corazón, herido por el dolor, pero dispuesto a seguir en el camino de la vida. Esto es Verduritas, un grupo de personas que comparten su vida, un grupo de amigos del alma que siempre están ahí, para cuando te sale del alma consolar, para cuando necesitas ser consolado. Un grupo de amigos que crecen junto con personas con el sueño, como personas con el sueño de alcanzar algún día a vislumbrar que el amor es más fuerte que la muerte. En este grupo hay católicos, hay evangélicos, hay musulmanes, hay creyentes, hay no creyentes, hay ateos. Es un grupo que lo impresionante de esto es que llegan a la misma conclusión. Con permiso de una madre, reproduzco el camino que ha recorrido tras la muerte de su marido y uno de sus 3 hijos. Es un testimonio de la semana pasada, cuando en una reunión decidió explicar a una madre que no ve la posibilidad de que haya algo más tras la muerte y que vivió la muerte de su hijo en un hospital muy lejos de España hace poco más de 2 meses, que es posible seguir vivo tras la muerte de un hijo. Y ahora os leo el testimonio de esta madre, que creo que es importante que escuchéis. Es del 7 de febrero del 2023. Integrar el dolor en nuestra vida, lo tituló. El martes pasado comenzamos Verduritas con una pregunta. ¿Cómo es posible integrar el dolor en nuestra vida? Entonces recordamos situaciones que algunos hemos vivido en las que, habiendo pasado el tiempo de la muerte física de nuestros hijos, nos hemos podido encontrar personas que nos han dicho, qué bien te veo, has seguido adelante e incluso has conseguido rehacer tu vida. Frases que no tienen sentido y con las que nos encontramos, con las que no nos sentimos cómodos. Situaciones que ahora elegimos evitar. ¿Con qué ojos nos están mirando?
una mirada de pena. ¿Cómo se hubieran sentido nuestros hijos si los hubiéramos mirado así? Descubrimos lo asombroso que es cómo los veíamos realmente al final del viaje, porque cuando miramos fotos de aquella época casi no los reconocemos. No veíamos la enfermedad, veíamos a la persona. ¿Dónde hubiera quedado su dignidad, el valor de su vida, el apostar por ellos? ¿Y qué significa apostar por ellos? La semana pasada, una de las lecturas del Evangelio fue la presentación del niño Jesús en el templo. Simeón lo reconoció como el Mesías y también le dijo a María: una espada atravesará tu alma. María y José sabían lo que iba a suceder, todo lo que iba a vivir su hijo, y decidieron apostar por él. Y entre comillas. Esto último no lo comentamos tal cual en Verduritas, pero Blanca pidió un ejemplo de lo que era apostar por nuestros hijos, a pesar de ser conscientes de la realidad. Vaya ejemplo encontró. ¿Qué haríamos si nos ofrecieran volver atrás, no haber conocido a nuestros hijos, no haber tenido que subir la montaña, sufrir? De ser así, tampoco habríamos disfrutado del regalo de poder compartir junto a ellos estos años de nuestra vida. Disculpad que personalice, pero yo lo tengo muy claro, lo repetiría. La vida de Manolo y Ana es un pack de felicidad y dolor, pero no lo cambiaría. Es la vida, con mayúsculas escribe. La buena noticia es que no hemos estado ni estamos solos. Nuestros hijos nos han cuidado durante este camino, son nuestros maestros. Algunos nos hemos dado cuenta después. Esto lo dice por ella, que era ingeniera y estaba siempre trabajando, que es ingeniera, pero nos han ido preparando y acompañando para llegar el momento, darles permiso para irse. ¿Es realmente irse? Probablemente lo que significa es estar unidos eternamente. Y volvemos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo es posible integrar el dolor en nuestra vida? Con la aceptación, ese Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, que decimos en la oración al comienzo de nuestras reuniones de Verduritas. Aceptar, confiar, abrir las manos hacia el cielo y reconocer nuestra pequeñez para entender. Es algo demasiado grande como para entenderlo. Por eso necesitamos confiar. Confiar en que todo está bien, no importa el momento en el que estemos cada uno de nosotros, si los hemos dejado ir, si no los hemos soltado. Hay tantas circunstancias diferentes, personas, nos gustaría racionalizarlo todo, pero qué difícil es pasar de la cabeza al corazón. Nuestros hijos siempre serán nuestros hijos y nosotros sus padres, independientemente de en qué creamos, de la fe que tengamos, es un hecho que trasciende y que será así siempre. La importancia de la familia, el acompañamiento mutuo, el hablar de ellos, el ver cómo viven sus hermanos. Algo tiene que haber que no alcanzamos a comprender, que supera nuestro entendimiento y que se es con mayúsculas. ¿Y qué añadir a esto? ¿No? Con esto termina el testimonio de esta madre y voy terminando. La tercera pregunta era: ¿cómo vivo yo el sufrimiento del niño y su curación o su muerte? Muy brevemente, escuchar y acompañar en primer lugar, en la confianza y en la esperanza, como lo hacen los padres que han comprendido lo que significa ser padres. En la curación, lo primero, haciéndoles entender que están curados. Es más fácil convencer de esto a un niño que a sus padres. Tal cual. Recordándoles cómo sus padres se desvelaron por ellos cuando les necesitó a su lado y cómo deberán cuidarles cuando sean mayores. Enseñándoles a vivir una vida sana y a dar gracias al final por una enfermedad cuya causa no sabemos, pero de la que se han curado. En la muerte, reconociendo que no es un fracaso, que no es nuestro fracaso, sino una dolorosa realidad que poco a poco aceptamos. En mi experiencia personal ahora, desde contemplar a un niño muerto como si fuera un muñeco, desde buscar el alma en las autopsias, hasta comprender que no solo somos células y creer firmemente en que la muerte no es una ausencia, sino un cambio de presencia, he vivido junto a todas las personas que trabajan conmigo y los voluntarios que nos acompañan la muerte de niños y adolescentes. No he sido capaz de encontrar lo que llaman el sentido, palabra como muy manida hoy en día, pero sí a vislumbrar que se trata de un misterio, ante el cual no queda otra que arrodillarse, mirar al cielo y volver a encontrar al niño donde está, junto a Dios, junto a María, su Madre del Cielo, a comprender que está bien y que volveré a verle, sin que para ello tenga que morir. Experimentar su presencia a mi lado cada día, cuidándome mucho mejor de lo que yo lo hice y enseñándome mucho más de lo que uno puede aprender en los libros. Termino explicando el título de este testimonio. Llamé a don Jesús Higueras, el párroco de Santa María de Cana, y le dije: me han invitado a hablar en San Dámaso y es unas jornadas sobre la muerte. Y me dije: ¿cómo lo titulo? Y me dijo: el milagro de la vida. Digo: ¿pero cómo voy a hablar de la vida en unas jornadas sobre la muerte? Y me dijo: tú explícales lo que vives en el hospital.
Bueno, el milagro de la vida consiste en presenciar cada día cómo nuestros enfermos viven como niños más que como enfermos hasta su último aliento. Es experimentar todos, padres y personal de la unidad, la presencia de alguien mucho más grande que nosotros, en la paz y en la serenidad con la que al final, aunque sea muy al final, vivimos junto a los padres, hermanos y abuelos, la muerte del niño y del adolescente. Son ellos los que nos enseñan, como el niño de la película La vida es bella, que es verdad el encuentro con lo más deseado. Son ellos los que nos enseñan que es verdad la frase de Santa Teresa, ya citada hoy aquí, que viva cuando quede en mi muerte. Son ellos los que nos enseñan que la vida es un milagro en sí misma y que solo cuando miramos al dolor de frente, sin miedo, podemos acompañarlo con la razón y con el corazón. Muchas gracias por su tiempo.